Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a intentar montar el ordenador doméstico más potente del 2019 y principios del 2020. ¿Me acompañas a ver si lo conseguimos? ¡Vamos allá! A ver chicos y chicas, antes de empezar con el montaje vamos a proteger nuestra mesa. Yo voy a usar un cartón, que lo tengo aquí, y lo ponemos sobre la superficie de la mesa. Si no protegemos la mesa, la rayaremos con todos estos pinchitos que tiene por atrás los circuitos electrónicos. Hay varias formas de montar un PC. Yo les voy a mostrar cómo los monto yo normalmente. Primero sacamos la placa base de su caja. La dejamos aquí en la mesa, en un ladito. Te dejo la lista de todos los componentes que vamos a usar en este vídeo abajo en la descripción y en los comentarios. Vamos a colocar el microprocesador que va aquí en el socket. ¿Ves la flechita esta que está aquí? Nos indica la posición en la que tenemos que colocar la flechita que viene en el microprocesador. Este es un microprocesador de Intel. Deslizamos hasta que el ganchito este quede por fuera. Soltamos y levantamos. Terminamos de levantar la tapa. Si te fijas, el socket es todo lo que está en el cuadrado. ¿Ves que aquí le falta la punta de la esquina? Pues eso nos indica también que la flechita del microprocesador va en esa misma dirección, superpuesta. Lo colocamos. Bajamos la tapa y bajamos la palanquita. Ofrece un poquito de resistencia, pero es normal. Tiramos hacia afuera y dejamos que se meta debajo del soporte de antes para que no se salga. Ahora voy a colocar el soporte de la refrigeración en la placa. Vamos a proceder a poner los tornillos. Enroscamos a mano hasta que quede fuerte. El segundo tornillo, el tercero y el cuarto. Ya hemos colocado el soporte de la refrigeración. Estos son los slots de la memoria RAM, tenemos 4. Para introducirla tenemos que levantar el seguro. Yo tengo 2 módulos. Para introducirla tenemos que abrir el seguro superior e inferior. Si te fijas, tiene una ranura arriba y otra abajo. Debemos deslizar la memoria RAM por ellos. Una vez bien alineada, hacemos presión hasta escuchar 2 clics. Son los seguros que se cierran automáticamente. Vamos a colocar el disco sólido M2, que son los discos más rápidos del mercado en este momento. Aflojamos los 2 tornillos del disipador. Por la parte de abajo tenemos una tira de pasta térmica. Queda al descubierto el conector M2. Si te fijas en el disco duro, tiene una muesquita como la memoria RAM. Solo se puede conectar en una sola posición. Vemos que el disco no queda recto, pero es normal. Hay que sujetarlo con un tornillo en el lado izquierdo. Ahora volvemos a colocar el disipador y atornillamos el primer tornillo. Y ahora atornillo el segundo. Para abrirla quitamos los 4 tornillos traseros y retiramos las tapas laterales. Y acostamos la torre. La torre trae estos separadores que coincide con los huecos que tiene la placa para atornillarlo. Ahora es el momento de colocar nuestra placa base. Cogemos la placa, la introducimos y vamos apartando los cables y poniéndolos sobre la placa para que no se nos quede ninguno escondido detrás. La alineamos
sobre los separadores de antes para poder atornillarla. Ahora vamos a colocar el cable del audio frontal. Solo encaja en una posición. Vamos a conectar los USB frontales y lo conectamos. Estos son los conectores de la caja. Este es el botón de encendido. Este es el de la luz LED del disco duro. Estos dos, que son uno en realidad, son la luz de encendido y el botón reset para que funcione. Debemos conectarlos a la placa. Algunas placas nos traen este conector rápido. Si te fijas, viene escrito dónde van cada uno de los cables. Buscamos el conector power y vemos esta rayita blanca nos indica que son los dos pines. Ponemos el botón power, así. Este es el power LED. El power LED menos lo ponemos en power LED menos. Y el power LED más lo ponemos en el power LED más. Si lo ponemos al revés, la luz del power no va a encender. Y ahora por el otro lado, el HDD LED, la luz del disco duro. Vemos que también tiene más y menos. En caso que no te especifique cuál es el más y cuál es el menos, miramos por detrás y vemos que tiene aquí una pequeña flechita. El que tiene la flechita es el positivo y el que no tiene flechita es el negativo. Pues introducimos el HDD LED en los dos pines del HDD LED y nos falta el reset. Conectamos el reset en los dos pines que faltan. El pin este que sobra aquí, no te preocupes por él porque no se va a usar para nada. Le falta el pin superior de aquí, de la esquina derecha. Pues colocamos el pin que está tapado, así, y conectamos. Buscamos que esté en su sitio alineado. Y hacemos un poquito de fuerza hacia afuera para que se alinee y entre el tornillo con soltura. Ponemos este de aquí ahora. Ahora vamos a poner los 9 tornillos. Te aconsejo que pongas todos los tornillos. Poniendo todos los tornillos, se queda bien sujeto todo y evitamos el sonido de las vibraciones. Hay personas que prefieren echar una gotita de pasta térmica, pero en el centro del microprocesador. Yo voy a usar un pincel para extenderla, ya que al tener exceso de pasta térmica, lo que pasa es que el calor no sale cuando la pasta térmica es demasiado gruesa. Ponemos un poquito más por aquí, otro poquito por aquí y por aquí. Y vamos a seguir pintando nuestro procesador con pasta térmica. Procuramos que coja por todos lados, menos por el borde exterior. Vamos estirándola. ¿Vale? Ya tenemos el microprocesador cubierto con pasta térmica. Este es el radiador y esta es la bomba, que es la que se encarga de hacer circular el líquido por los tubos. Esta es la bomba y este es el soporte. Lo metemos por la parte de atrás
buscamos el hueco entre los pinchitos que tiene. Y luego giramos y enganchamos. ¿Ves que no sale? Lo metemos en las tuerquitas de antes. Ahora cogemos los tornillos y los sujetamos. Y el último. Y ahora vamos a ir apretando en forma de X. Este de aquí, este y este de aquí, para que se extienda bien la pasta térmica uniformemente. El radiador debería ir colocado así, pero no me cabe la tarjeta gráfica. Es más grande de lo normal. Y esto es demasiado gordo y no puedo encajarla en el PCI Express. Entonces he quitado los ventiladores frontales, que la caja trae 3, quité los 2 superiores y dejé el inferior. Colocamos el radiador en el frontal y alineamos con los huecos que hay en el chasis. El ventilador lo ponemos con las aspas hacia adelante y colocamos la salida del cable lo más cerca de la abertura de la derecha. Presentamos el ventilador, introducimos el tornillo y buscamos el agujero. Si enrosca hay que hacer un poquito de fuerza para que llegue, porque el ventilador este es un poquito más ancho que los que trajo de serie la caja. Introducimos los cables por la abertura esta de aquí. Presentamos el ventilador. Ventilador, familia de Tecnity, ventilador. Gira porque dice que está encantado de conocerlos a ustedes. Ya tenemos puestos los 3 ventiladores. Pasamos los cables como antes por la abertura. Ahora vamos a poner la parte frontal de la caja. Para quitarla, ves que tiene un huequecito aquí debajo. Metemos los dedos así y tiramos hacia afuera. Eso es para quitarla. Y ahora para ponerla, pues lo metemos por las aberturas y empujamos de arriba para abajo hasta que se quede encajado. Así. Pasamos estos cables por una de las aberturas de nuestra caja. Lo desenredamos y lo pasamos por el huequecillo este. Ahora nos quedan los 2 conectores de alimentación de los ventiladores de la refrigeración líquida. Esto va conectado al CPU fan. Es un adaptador para poner en el puerto CPU fan que hace un... Se convierte en 3 conectores CPU fan. Con los cables desenredados conectamos aquí. Si te fijas, solo se pueden conectar de una forma, ya que trae sus ranuras para encajar. Y ahora el otro ventilador lo conectamos también. Los cables de los ventiladores de la refrigeración líquida los pasamos por la abertura esta superior. Y dejamos solo lo que necesitamos dentro de la caja. Este es el conector de la iluminación LED de esta pieza de la refrigeración líquida. Lo pasamos por esta abertura que está aquí
y se nos queda, lo voy a pasar por aquí entre el tornillo y el disipador, y así casi ni se nota. Ahora vamos a voltear la caja. Cogemos el conector de antes y lo conectamos a CPU fan, solo encaja en una posición. Listo. Ya tenemos conectados los ventiladores de la refrigeración líquida. Ahora voy a conectar la bomba de la refrigeración líquida, que es este cable de aquí. El cable viene desde aquí y lo vamos a conectar donde dice W-Flow. Lo conectamos a W-Flow. Ahora vamos a conectar el ventilador trasero, que es este de aquí. También tiene una posición única de encaje. Este de aquí que dice Cha Fan 1. Lo conectamos hacia donde encaje. Aflojamos esto. Y sacamos la bandejita, que es para colocar nuestro disco duro de 3,5 de toda la vida. Este es el disco duro. Aquí tienes el puerto SATA de alimentación y el puerto SATA de datos. Colocamos el disco duro y le damos la vuelta. Vemos que hay unos anclajes. Pues necesitamos 4 tornillitos. Con un tornillo de este tipo y lo atornillamos. Atornillamos el otro. Ponemos el último tornillo. Esta parte la dejamos hacia afuera y lo introducimos por los raíles. Y ahora le vuelvo a poner los tornillos. Conectamos el cable aquí, a uno de los puertos. Pasamos el cable por atrás, por la abertura. Solo hay una forma de conectarlo. Y lo conectamos aquí. Así. Ya está. Vuelvo a tumbar la torre. Asegúrate de que no haya tornillos ni nada que pueda dañarla. Va. Y ahora vamos a instalar la tarjeta gráfica. Este es el puerto PCI Express donde vamos a instalar la gráfica. Desbloqueamos el seguro. Despejamos los 2 slots, que son los que necesita la tarjeta. Quitamos uno y quitamos el segundo. Quitamos el otro slot. Vamos a colocar el cable del ventilador trasero antes de colocar la gráfica. Rodamos los tubitos de la refrigeración líquida para que nos entre bien la tarjeta gráfica. Metemos la tarjeta en la ranura PCI Express y presionamos. Vamos a ponerle los tornillos para que no se mueva. Primero y el segundo. Esta es la fuente de alimentación. Necesitamos conectar 24 pin ATX, el conector superior e inferior, el 4x4 CPU, 6x2 PCI Express, y vamos a usar uno de los puertos de los periféricos y SATA. ¿Cómo ponemos la fuente? Pues el ventilador va hacia abajo, hacia esta rejilla de ventilación va el ventilador de la fuente. Colocamos
la fuente aquí. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos el otro. Aquí el otro. Y el último. Aquí tenemos todos los cables que salen de la fuente. Vamos a ir separando. Cogemos el PCI Express, que es el rojo, y lo introducimos por este huequecillo de aquí. Cogemos el cable, lo juntamos para que entre bien. Ahora el segundo. Si tu tarjeta gráfica solo necesita uno, no te preocupes, conectas uno y ya está. Ya tenemos la tarjeta gráfica conectada. Pues tenemos el cable del disco duro que está aquí, que es el conector este. Cogemos el extremo y lo conectamos aquí. Esta es la alimentación de los ventiladores delanteros de la torre. Necesita alimentación SATA. Cogemos un puerto SATA del mismo cable que teníamos antes para el disco duro, y este puerto se lo ponemos a los ventiladores. Lo que nos sobra lo enrollamos lo mejor posible y lo introducimos aquí en el huequecillo. Ahí no se mueve. Es el conector que nos va a dar alimentación a la placa base. Lo vamos a pasar por el hueco este que queda aquí libre. Lo cogemos y apretamos. Listo. Ya tiene alimentación la placa base. Solo nos falta por conectar la alimentación de la CPU. Pasamos los cables por aquí, porque es donde mejor nos vienen los conectores. Los conectores están aquí. Ponemos uno y ahora el otro. Ahora, ahí están conectados. Ha llegado el momento de conectar nuestra iluminación RGB. Estos son los cables de la refrigeración líquida. Si te fijas, tiene un conector y aquí tiene otro conector diferente. Cogemos el segundo cable de la iluminación RGB y lo conectamos con el primer cable. Si te fijas, tiene una ranurita para conectar, así que no te puedes equivocar. Este es el cable de la iluminación RGB de la bomba de la refrigeración líquida. Buscamos el cable de antes de los ventiladores y vemos que nos queda libre este conector y encaja con el de la bomba de refrigeración. Lo enganchamos. Ya tenemos toda la iluminación de la bomba de refrigeración líquida interconectada. Ahora este conector lo conectamos a la plaquita esta que nos trajo la torre. Y ya hemos terminado de conectar la iluminación RGB de la bomba de refrigeración líquida. ¿Qué hacemos ahora con todos estos pelos que se nos quedaron sueltos aquí, todos estos cables? Vamos a peinar nuestro ordenador. La caja cuenta con unos pasadores donde podemos pasar las bridas para agarrar los cables. Antes de colocar todos estos cables, los colocamos desde dentro de la torre, para que no se queden muy tirantes y que se vean lo menos posible por dentro. Aquí vemos que se nos ven todos los cables aquí al medio. Pues cogemos, echamos los cables hacia atrás para que salgan hacia afuera. Y estos los metemos para atrás. Cogemos una brida y todos estos cables lo pasamos con los cables de arriba.
Metemos el extremo por la abertura de la brida. Subimos la brida para arriba y tiramos. Así. A este conector que se nos quedó un poquillo suelto aquí, le vamos a poner una brida también, pero la vamos a pasar por la abertura esta de aquí atrás. Por ese agujero la estoy pasando. Ahora voy por atrás y la vuelvo a sacar por el otro lado del agujero. Vale. Cogemos la brida, rodeamos a nuestro pulpo. Apretamos para colocarlo. Terminamos de apretar la brida. Este conector lo metemos por atrás para que no se vea. Vale. Con unos alicates cortamos el sobrante. Ten cuidado para que no cortes ningún cable. Despacito y con buena letra. Sacamos los restos y ahora el otro. Y sacamos el resto. He pasado la brida por este pasador de aquí para sujetar los cables, para que nos ponemos rectito para que nos cierre la tapa y quede bonito. Apretamos. Apretamos un poquito, soltamos hacia atrás porque se nos está yendo los cables desde atrás. Vale. Los cables de aquí los pasamos para acá. Y tenemos un pasador. Pasamos todos los cables hacia acá, incluidos estos dos que se me estaban escapando. Cerramos la brida. Así es como quedaría nuestra torre. Voy a acostar el PC y vamos a intentar ponerle la tapa. Hacemos presión porque tenemos demasiado cable ahí. Y ya lo hemos cerrado. Le ponemos el tornillo ponemos los tornillos terceros. Levantamos de nuevo y vamos a poner la tapa de cristal templado. Ponemos aquí así y cerramos. Ponemos los dos últimos tornillos. Hemos montado posiblemente el ordenador doméstico más potente del 2019 y probablemente principios de 2020.
Ya hemos terminado de montar el ordenador. Ahora vamos a comprobar si realmente es el ordenador más potente del 2019 y principios del 2020. Para ello vamos a someter el ordenador a unas pruebas. En la prueba de gráficos número 1 hemos conseguido 70,23 FPS. En la prueba de gráficos número 2 hemos conseguido 64,60 FPS. La prueba de la CPU nos da 35,71 FPS. La puntuación total de los gráficos es de 11.031 puntos. Y la puntuación total de la CPU es de 10.630 puntos. Vamos a realizar la comparativa online y veremos si es el ordenador más potente de finales del 2019. Para no haber usado una tarjeta RTX 2080 Ti, el resultado está espectacular. Si te fijas debajo de nuestra puntuación, se sitúan los PC para jugar en 4K. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!